Hermanos míos, en este tiempo vuestra ceguedad se ha iluminado con la luz de vuestra conciencia. Y esta siempre os dicta oración y os dicta caridad y enmienda. Así habéis llegado ante la presencia de mi Señor, y su palabra ha sido como faro luminoso y salvador que iluminó vuestra senda. Desde ese instante habéis comprendido que esta luz solo de mi Señor puede brotar, y le habéis dicho: Señor, eres tú a quien tanto esperaba. Hoy sé que te amaba y te necesitaba, Maestro. Sí, discípulos, aquí tenéis a mi Señor. Ayudaos a dar los primeros pasos en el camino de ascensión, hasta dejaros preparados como verdaderos discípulos de su enseñanza y de sus revelaciones, para enviaros más tarde a comarcas y a naciones a propagar esta fe. La lucha será en pleno tiempo de pecado, de calamidades y dolores, y no tendréis más recursos que los de vuestra espiritualidad, ni más armas que la verdad. Os has escogido, nuestro Señor os ha escogido pobres, torpes y humildes como tierra sin cultivo, pero propicia para ser fecundada y recibir la simiente espiritual. Mi Señor no ha venido en busca de filósofos, teólogos ni científicos, sino del pueblo humilde que siempre ha esperado a su Señor y acude a su llamado para restituir a su espíritu la heredad olvidada o mal empleada. La humanidad no ha logrado penetrar al fondo de las revelaciones de los dos primeros tiempos, mas en el tercer tiempo, la palabra de mi Señor os hará comprender, interpretar y practicar sus enseñanzas anteriores, uniéndolas a las presentes. En este tiempo, mi Señor no ha nacido para el mundo en cuanto hombre. Mi Señor ha llegado a vosotros en la luz de su Espíritu, hecha palabra humana, y en esta os da su esencia para levantar la fe en vuestro corazón. Se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron de enseñar la ciencia espiritual, que es grandeza y riqueza para el espíritu. Mi Señor ha mirado que la ley y doctrinas que entregó a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos, cultos exteriores y tradiciones. Mas vosotros, que reconocéis íntimamente que la esencia de esta palabra es la misma que recibió Israel en el monte Sinaí, y la que escucharon las multitudes en los labios de Jesús en el segundo tiempo, seréis los que con vuestro culto y vuestras obras enseñéis al pueblo que la ley divina no debe olvidarse por cumplir con necias tradiciones que no benefician al espíritu. Las nuevas generaciones tal vez ya no lo escucharán bajo esta forma, la forma que ahora presentáis, porque tal vez haya un término señalado por nuestro Señor en que dejará de manifestarse de esta manera, para que nazca una evolución de comunicación de espíritu a espíritu. Hasta el último día postrero os dará su palabra en esta forma. Os hablará incansablemente y os animará, y su voz dulcísima, plena de esencia y de luz, llegará como
una torrente sobre su pueblo. Los que escuchen a mi Señor hasta el final deberán ser fuertes y quedarán como ejemplo de discípulos obedientes. No debilitarán en las pruebas, no se estacionarán ni se dividirán. Pregunto, ¿qué sería de este pueblo si cuando unos luchan o lucharan por la espiritualidad, otros se aletargaran en antiguas y retrasadas prácticas e inútiles tradiciones? Hermanos, lucharéis unidos para que no debilitéis en la jornada y velaréis para que escuchéis con claridad la voz de la conciencia. Vivid alerta para que no seáis criaturas débiles, sino espirituales, fuertes, espíritus del Señor. Guía de vuestros pasos por la senda de la claridad, de la caridad, del amor y de la justicia. No os privéis de lo que nuestro Señor ha dispuesto para vuestro sano recreo corporal. También os digo que no atormentéis a vuestro espíritu, negándole lo que le pertenece, para que ambos, cuerpo y espíritu, formen una sola voluntad. Y sobre estos vigile la conciencia, que es la luz divina de mi Señor. ¿No quiere mi Señor que el mundo os envuelva en su materialismo y os arrebate la gracia que nuestro Dios os ha confiado? Porque volveréis a vuestra vida miserable, de miseria y de dolor, de la cual os ha rescatado nuestro Señor Jesucristo. Pocos son los hombres que conocen las señales de que una nueva era ha comenzado y de que mi Señor se está manifestando espiritualmente a la humanidad. En su mayoría consagran su vida y esfuerzos al progreso material, y en esa lucha sorda y a veces sangrienta por alcanzar su objetivo, caminan como ciegos, pierden el derrotero. ¿No saben qué es lo que persiguen? ¿No han logrado ver la claridad de la nueva aurora? ¿No perciben las señales? Y están muy lejos de haber alcanzado el conocimiento de las revelaciones de Cristo. Esta humanidad ha creído más en las doctrinas y las palabras de los hombres que en las revelaciones que a través de los tiempos le ha concedido nuestro Dios y Señor. Pregunto, ¿por ventura esperaréis o esperáis que el Padre en su justicia os envíe mayores señales que las que cada paso contempláis, para sentir y creer que este es el tiempo predicho para la manifestación de Dios como espíritu y de verdad? ¡Ay, hombres de poca fe! Ahora comprendéis, discípulos, ¿por qué a veces os dice mi Señor que su voz clama en el desierto? Porque fuera del pueblo de mi Señor no hay quien la escuche y atienda en verdad. Despertar, pueblo, para que os sintáis estremecidos ante esa voz de justicia, para que os sintáis movidos a anunciar a vuestros hermanos que la ley, la luz, el juicio y con ello la salvación de la humanidad han llegado al mundo. No miréis como un imposible vuestro cumplimiento dentro de esta lucha, hermano. Desde ahora se anticipa mi Señor a deciros que no seréis solo vosotros quien
redimiréis a esta humanidad, ni quienes transformaréis la vida de los pueblos, hermanos. Esas obras Dios las hará porque son sobrehumanas. Solo quiere mi Cristo que cumpláis con la misión que os corresponde y dejéis que las nuevas generaciones lleven la semilla de Cristo más allá de donde vosotros hayáis logrado llegar. Pregunto, ¿imagináis el gozo del que retorna a la vida espiritual, habiendo cumplido en la tierra con la misión que su Padre le ha trazado? Su satisfacción y su paz son infinitamente mayores a todas las satisfacciones que en la vida humana puede recoger el Espíritu. Nuestro Señor acude presuroso al escuchar vuestras voces de auxilio cuando lucháis como náufragos contra las embravecidas olas de ese mar de pasiones en que navega la humanidad de este tiempo. Vuestra plegaria llega a mi Señor y su caridad se extiende a semejanza de un manto de paz, como en otro tiempo acompañado de sus discípulos navegaba en el mar de Galilea, y las olas encrespadas amenazaban hundir la barca. Ellos temerosos le pidieron a mi Señor Jesús con angustia que los salvase, porque se sentían perecer. Y nuestro Señor les demostró que el que está con Él y confía en Él no perece jamás. La barca en este tiempo, hermanos, la barca en este tiempo es la obra de Dios. El mar es la vida. La tempestad son las pasiones, las vicisitudes, las pruebas. Hermanos, bienaventurado el que se encuentre dentro de esta barca cuando las tempestades se desaten, porque él será salvo. Cruzar ese mar e ir con fe absoluta en pos de la ribera, sabiendo que en ella está la paz perfecta. Pregunto, ¿quién podrá perderse en esta travesía si navega guiando o guiado por la brújula de su conciencia? En el tiempo en que Israel cruzaba el desierto en busca de la tierra prometida, fue la tribu de Leví la que enseñó al pueblo el culto y le recordó y ayudó a comprender la ley divina. Ya establecidas las tribus en la tierra que habían conquistado con su fe y perseverancia, siguió siendo la tribu de Leví la que veló por la ley. Mas han pasado los tiempos. El espíritu del hombre ha evolucionado y la semilla divina que Israel se le confió llegó a muchos pueblos y ahora se encuentra diseminada en toda la humanidad. Ese pueblo ha resurgido pleno de luz sobre todas las naciones de la tierra para recibir en su espíritu las nuevas revelaciones que habrá de llevar a las naciones. Y ver cómo ahora ya no es tan solo la tribu de Leví, hermanos, la encargada de velar por la ley divina, sino una multitud de espíritus a los que se unirán todos los que despierten con el anhelo de formar parte del pueblo de Dios. Todos los que anheléis formar parte de ese pueblo, penetrar en vuestro interior, saturados de fe, para que seáis fuerte en la lucha y os hagáis dignos de que os llame Israel mi Señor, como en el primer tiempo nombré a Jacob
fuerte, fuerte para el bien, para el amor, para el perdón, fuerte en el celo y en la virtud, fuerte contra el pecado, el dolor, la calumnia y fuerte a la miseria. Dios os dará ocasión de trabajar, hermanos, acercando al huérfano, a la viuda, al que ha caído en la lucha, al vencido por el vicio, al hambriento de luz, al sediento de verdad. No atribuyáis a la casualidad los casos que encontráis a cada paso, hermano. Pensad que es vuestro maestro el que llama a las puertas de vuestro corazón. De cierto os digo que estáis en el tiempo en que vuestro espíritu justifique por medio de la caridad su existencia en la tierra. La doctrina de Cristo destruirá la semilla del egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin, en el que podáis cumplir con vuestra misión de amar. Día tras día dará Dios señales a la humanidad para que despierte. A unos les hablará en su oración, a otros los preparará con la intuición, para que perciban la voz de mi Señor. A los que viven alejados de la espiritualidad, les dará sueños reveladores y proféticos. Y a los materializados, les hablará por medio de los elementos de la naturaleza, ya que éstos solo creen en lo que miran o en lo que pueden probar con su ciencia. Mas si ellos, a pesar de esas voces, permanecen dormidos o sordos, les hará sentir el poder de mi Señor y su justicia, a la que tanto han desafiado. Os hablo de justicia porque es llegado el tiempo en que la hoz de nuestro Dios venga a cegar las mies en sazón. Nuestro Dios recogerá los frutos que haya dado el bien, el trigo dorado que haya dado el amor. Todo lo demás será exterminado. Los frutos del pecado y la mala hierba del egoísmo, del odio y del orgullo caerán abatidos bajo el filo inexorable de la hoz de la justicia de nuestro Dios. Nuestro Señor viene a tiempo para cegar. Recordar que en el tiempo os dijo que las mies no deben cegarse antes de tiempo, sino que deben dejarse crecer el trigo y la cizaña juntos, llegar a su madurez y cegar después. Pregunto, hermanos, ¿no es esto lo que está haciendo ahora en este momento? Ver cómo las obras de nuestro Señor de hoy confirman todo esto. Su enseñanza del segundo tiempo se está cumpliendo. Os está hablando a través de las mentes de portavoces cuyos entendimientos ha iluminado mi Dios, y nuestro Padre ha puesto en sus labios palabras de sabiduría para que el pueblo reciba estos mensajes como un sustento para su espíritu. Mi Padre os ve maravillados ante estas manifestaciones del Verbo de Cristo, por lo que me apresuro, hermanos, a deciros que siendo de esta admirable, no es todavía la última lección que ha de daros nuestro Señor, ni tampoco la expresión más elevada de su comunicación con los hombres. Tomar esta manifestación, hermanos, tan solo como una página del libro de la sabiduría espiritual, que es promesa de las nuevas revelaciones
que habrá de daros. El libro está delante de vuestra conciencia. Es la sabiduría de Cristo. Y de ese libro se desprenden torrentes de luz que bañan vuestro ser. Siempre ha venido Dios a buscaros, porque vuestro espíritu, una vez encarnado, se ha internado por diversos senderos en los que la mayor parte de las veces se han perdido, mis hermanos. Criaturas débiles, mi Señor dice en estos momentos, que habéis caído por vuestra causa y después le habéis culpado a nuestro Padre, diciendo que el camino de los hijos de Dios está lleno de tentaciones. Cristo dice, y Cristo dice, que ahí donde creíste ver muchos senderos, hermano mío, solo debiste de tomar uno solo, el que conduce a nuestro Padre, que donde miraste tentaciones, solo eran frutos que habías que tomar con conocimiento y respeto. Pregunto, ¿podéis concebir que vuestro Padre haya creado algo que tuviera como fin el de tentaros a pecar, hermanos míos? No, hermanos. Mañana, cuando la humanidad se liberte de su fardo de ignorancia y de materialismo, encontrará que aquello que consideró como un tropiezo fue tan solo un peldaño para que su espíritu ascendiera y tuviera experiencia. Y lo que creyó como que era un abismo no era sino una prueba para fortalecerle. Entonces descubrirá que lo que el hombre ha considerado como motivo de sus caídas y de sus errores son los medios para ayudarle en su perfeccionamiento ante estas enseñanzas. Desaparecerán del corazón humano todas las supersticiones que ha creado en torno del mal. Cuánta fuerza y cuánta belleza descubrirá cuando abra sus ojos a la luz de esta vida de Cristo, a la luz de esta vida espiritual. Todo lo que su ignorancia le hizo interpretar indebidamente, haciéndole caer en errores y culpando de ello a quien creó que todos los seres desaparecerán de la mente del hombre. Mientras la humanidad no comprenda la verdadera ley espiritual o sintiéndose atraída hacia ese camino, caiga en fanatismo religioso, tendrá que encontrar su vida llena de tropiezos, de incertidumbre y de sombras. Pregunto, cuando penetréis en el estudio de la doctrina de Dios Cristo, que es como un sol divino, que ilumina al espíritu y no se oculta jamás. Según vosotros, esto es imposible, mas Dios os dice que pronto está la luz, iluminará a todos los seres. La voz de aquel a quien llamasteis Rabí de Galilea es la misma que en estos instantes escuchas, en espíritu, en verbo. Y si en aquel tiempo os dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios, ahora se acerca a deciros que no solo de ciencia o de conocimientos humanos debe de sustentarse el hombre, sino de esencia divina, porque en él habita el Espíritu, que solo se alimenta de amor, de sabiduría y de paz. Alimentaos y confortaos, oh discípulos de Cristo, para que llevéis la verdadera vida en vosotros. Se acercan tiempos de lucha y de amargura, y es menester que estéis preparados para que deis testimonio de la doctrina de Cristo, con vuestra fe y firmeza en el cumplimiento de las enseñanzas del Divino Maestro.
A veces los discípulos incrédulos de Cristo quisieran que les mostrara mi Señor el cuerpo que llevó en el segundo tiempo, las manos taladradas y sangrantes, para creer que está de nuevo entre su pueblo. Y en su corazón le dicen: ¿cómo vamos a dar testimonio de ti si no te hemos visto? Mas Cristo pregunta: como mis palabras de aquel tiempo en que os anuncié volver, en la cual de ellas os anuncié que vendría en cuanto hombre. Pregunta: necesitáis ver para creer, porque os habéis materializado. En cambio, hay quienes sin saber las profecías sienten la presencia de Cristo y comprenden la verdad. Esos son los que llevan limpia la mente y el corazón. El espíritu está dotado de una mirada superior a la humana, para que sea Él quien descubra la verdad y mire en ella la faz de su Padre. Pregunto: ¿cómo quieres descubrir con vuestros sentidos materiales lo divino, si antes no lo ha presentido vuestro espíritu? ¿No son estas las palabras o un reproche a vuestra escasa fe, hermanos? Ni os rechaza mi Señor Dios porque dudáis. Por el contrario, son precisamente esas lámparas apagadas las que viene buscando para encenderlas con el fuego de amor de su espíritu. La virtud se manifiesta solamente en la prueba. La luz brilla más en las tinieblas. La luz no brilla en la luz. Así será menester que vuestro espíritu fuera probado y acrisolado, porque vuestro espíritu tuvo a principio y en su inocencia careció de méritos, careció de experiencia, de desarrollo y de perfección. Mas cuando vuestro espíritu no quiso adquirir todas estas cosas al lado del Padre, fue descendiendo por su propia voluntad a moradas y senderos no creados por el Señor, hasta caer en una vida artificial y falsa, donde virtud a la caridad divina le fue confiada una escala baja, para desde a ella ascender a otra más elevada, y así continuar por los 7 peldaños de la escala de perfección, hasta llegar como espíritu perfecto y puro ante la presencia del Padre, lleno de luz, evolucionado mediante el desarrollo de todos sus dones, perfeccionado en todas sus potencias, colmando de méritos en la lucha, pleno de conocimiento de sí mismo, de su Padre y de la vida, consciente donde había brotado, del por qué había sido creado y a dónde había llegado. El nuevo infinito de espíritu que, como el vuestro, habitan en diferentes moradas, se encuentran unidos entre sí por una fuerza superior, que es el amor. Dios tiene sus grandes siervos, celosos y obedientes, donados con cargos delicados y grandes para gobernar las cosas del Señor. Y cuando vosotros entréis en el camino de la obediencia perfecta, de la armonía perfecta con vuestro Creador, entonces os daréis cuenta de lo que el Padre ahora está diciendo. Veréis entonces cómo antes de llegar a mi Padre vais a encontrar muchos de vuestros hermanos convertidos en grandes espíritus, y os confundiréis en el espíritu pensando que estáis delante de la presencia de vuestro Dios, al mirarles tan grandes. Y cuando vuestro espíritu ante ellos se incline,
Escucharéis las voces humildes de esos seres que os dirán: levantad vuestra faz, que yo, como vos, solamente soy un siervo del Padre. Hermanos, seguiréis avanzando y volveréis a encontrar seres aún más grandes, y a ellos entonces preguntáis: ¿sois por ventura mi Señor para rendiros culto? Y ellos dirán: no. Tomad mi mano, que yo os conduciré. Y así iréis por el camino de la vida verdadera, de la armonía perfecta, avanzando en la senda preciosa del progreso del Espíritu, hasta que un día, cuando vuestro espíritu se encuentre ya engrandecido por la humildad y la virtud, elevaréis vuestra mirada espiritual al infinito y recibiréis la sorpresa de contemplar al fin aquel que os ha creado, que os ha amado desde antes que existéis, aquel que os amará para siempre, vuestro Dios y Padre Celestial. Bendito sea.